Pues ya estamos, Hola. queridos. Marta está atrás ya en vivo también. Marta, Ya no ¿cómo le estás? pegues tanto a Ya este no le muchacho, pegues. Marta. Ya se echó a correr, Marta. Después de estar en vivo, ahí creo que Eric traemos un delay. Ya, Ya, ya lo sé. perfecto. Muy bien. Pues bueno, aquí estamos, Alejandro Meléndez desde la Ciudad de México, Jorge Meléndez desde Atlisco y el buen Eric Mesa en Santa María de la Ribera, y vimos la rápida aparición de Marta. Marta, apareció y desapareció. Como pareces mago, mi querido Eric. Así es. ¿Viste cómo le hice así? ¡Pum! Se fue. Ajá. Sí. Se chispó luego. Se chispó. Oye, mi querido Eric, y cuéntanos qué tenemos el día de hoy en las No, cifras, pues mira, los chismes. Ayer tundieron durísimo a Lelo de la Rea por andar sí. ahí diciendo a veces bastante tonterías, pero bueno. Pues lo que pasó fue que hizo una pregunta directamente a López-Gatell, diciéndole que si tenía, pues que si había algún cuidado especial acerca de los niños que llegaban a, pues que si los traía a Palacio Nacional, y pues en redes lo tundieron, ¿no? Le pusieron Lord baboso, Lord no sé qué, o sea, sí, pero le dieron duro, así, hasta acabar con él. Lord imbécil le pusieron, pero pues según él, dicen que gastaron 400,000 pesos en, pues ¿En con el bots? ataque a sus bots, más o menos, fue lo que hicieron. Sí. Google México revela que Aunque México es el país. déjame decirte nada más en esa parte, mi querido Eric, que el que Cuéntame. hace supuestamente ese análisis es un persona que se llama Guido Garza, que ha tenido bastantes problemas con los periodistas desplazados, que hay dos grupos en México que llevan cuentas de periodistas desplazados y que han tenido muchos enfrentamientos, y está bastante desprestigiado este muchacho, pero bueno. Ahí Entonces no hay que invitarlo. Ahí dejamos el dato. Ay, cómo me veo. Ay, cabrón. Sí, Espérense, es que ahora me veo sí. muy pálido. Me veo muy pálido. Te ves como el Crepúsculo, como de la película El Crepúsculo. Aguántense. No, ya, vaya. De aquí, ándele, ya cambia la cosa. Bueno, Ahora sí. pues que México es uno de los países que ha bajado, o sea, que no ha bajado el desplazamiento de las personas, o sea, que seguimos estando en la calle y que nos vale que eso, y que van al Vive Latino. Así es la gente. Según, pues somos los que respetan menos el aislamiento, según Google Maps. Pues descartan que el coronavirus haya sido creado en laboratorio, que la fase 3 es inevitable y pues se puede hacer más lenta la transmisión si no salen de su casa, pero pues siguen saliendo. ¿Qué tal el pan? Y pero déjame darte un dato que conozco de Puebla. A los de la tercera edad les hacen ir a la Secretaría de Bienestar. Entonces llegan y los de la Secretaría del Bienestar no les dicen, tienen que tener 1.5 metros entre una persona y otra. Luego los meten a un salón en donde tampoco tienen el 1.5 metros de distancia. Van a esa Secretaría del Bienestar a quienes no les han dado su tarjeta, que según el señor López Obrador ya la tenía el 80, el 90%. Sí. Bueno, después dicen, al otro día le tiene usted que hablar, te estoy hablando de una persona que conozco que está muy cercana a mí, le tiene usted que hablar a este señor. Entonces le hablas al señor, el señor te cita a 10 metros
de otro lugar de la Secretaría del Bienestar y llegas y ahí sí, en donde están las oficinas de la Secretaría del Bienestar de Puebla, Sí. un teléfono, telégrafo, perdón, sí tiene una distancia. Pasa media hora, telégrafo, y tiene que llegar que les dan ahí, y entonces les dan, y ahí, llegando al telégrafo, hacen una fila que no tienen el 1.5 metros de distancia. Y llegan y ya plana. Y tiene 2 meses después otra lana. Se les van a dar cada 2 meses. Entonces, los miembros de la Secretaría del Bienestar, es falso que hayan dado al 90% de personas de la tercera edad las credenciales. Lo hacen deficientemente y hacen salir a las personas a la calle, que son las que pueden morir, porque si tú vas a salir al hijo de este señor López-Gatell, se sabe, salvo alguna cosa extraordinaria, que a los niños, los adolescentes y los mayores de 30 años, pues les puede dar COVID. No será una mortalidad. En cambio, a los mayores sí. Entonces, López Gatell llevó al hijo y que y demás, que está mal, ya lo dije ayer, no lo debe de hacer. Es reprobable que haga López-Gatell eso. Pero es más reprobable que el señor Gabriel Guerra, creo que se llama, que es del Instituto Bienestar, del Bienestar, no haya repartido las tarjetas, haga ir a las personas de más de 67 años a recoger el dinero a Telégrafos de México y los vuelva a hacer cada 2 meses. Es decir, se está operando mal el programa insigne del señor López Obrador, que lo hacían muy bien, me consta, porque yo hice unos libros ahí, en la Ciudad de México, cuando estaba a cargo de ese programa la señora Rosa Isela Rodríguez, que es ahora secretaria general. Así pues, yo hago un llamado a este señor de la Secretaría del Bienestar que haga bien las cosas y no haga los relajos que está haciendo ahora, porque muchas de las personas que fueron a recoger su dinero que les surge, me decía la persona que fue, que llegó una persona pues de características indígenas con 2 hijos, porque no se podía mover, y entonces que le dijeron, tiene usted que pasar sola. Pues ¿cómo va a pasar sola si una señora ya con dificultades? Entonces, están haciendo mal las cosas en el gobierno federal. Ese es mi llamado. Y por eso te interrumpí, mi querido Eric. No, está bien, mi George, porque también cuando fueron a meter los papeles para los nuevas plazas que se abrieron en el Seguro Social, pues sí, también no tuvieron a su sana distancia, sino ábranse a la chingada, ya no me interesa que esté junto de cada quien, y no respetaron la sana distancia. Y pues bueno, en Chalco, por esto de la sana distancia, dice, pues tuvieron un enfrentamiento hoy comerciantes con policías. Al principio estaban diciendo que eran, que habían sido unos asaltantes que de la persecución fueron a buscarlos, y luego que hubo ahí un enfrentamiento, luego decían que era por disuadirlos de la sana distancia. Bueno, ahí se armó un despapalle, pero lo que sí es de que van a tener que responder algunas patrullas, hubo balazos, entonces se puso bueno en Chalco.
Y luego, otra cosa, mi George, ¿qué crees? Que ya les van a cortar pues, los fondos al fondo, digo, a la Organización Mundial de la Salud, porque Trump anunció que no fueron muy eficientes para controlar esta pandemia. Y además han habido como ciertas contradicciones. Primero dicen que hagan muchas pruebas, después, como no hay tantas pruebas, pues dicen que hagan estas pruebas rápidas, pero el problema de estas pruebas rápidas es de que no tienen esta eficiencia y entonces pues uno puede andar pensando que no tiene la coronavirus y allá anda esparciéndolo por, como el youtuber que se salió. Y que, por cierto, ya... Que lo pueden meter a la cárcel, ¿no? También. Pues sí, y 3 años y se vuelve a salir de su casa, pero hoy en su canal hizo un llamado y dio una disculpa pública, más bien leyó un texto de una carta y dice que no tenía la intención, que fue lo que le dijeron las personas que lo fueron a, pues que lo fueron a revisar, pero el problema es de que pues tal vez eso pase con otras personas, pero no lo publican en YouTube. No, pero nosotros sí lo diremos aquí. Pues sí. Esa es la onda. Y ese youtuber, pues, cómo se sale y luego dice que no tenía la intención. No se trata de intenciones, se trata de realidades, nada más. Y si este señor salió y hizo un relajo, pues debe ser sancionado. Pues es que fueron... Por fortuna no estuvo en Filipinas, si no ya estaría muerto. Sí, ¿verdad? Ya ves que los matan. Oye, desgraciadamente se suicidó un indígena zoque que ahí en Chiapas, en Ocosingo, porque fue diagnosticado con coronavirus. Y desgraciadamente, pues este es el problema que se veía venir de las poblaciones indígenas, de los pequeños centros de salud que no se pueden dar abasto a todas estas comunidades, y eso es algo muy, muy preocupante. Entonces, yo creo que por la misma presión se debe haber suicidado por pues toda esta información que hay. Hubo como una pequeña discusión en Twitter, en el pueblito de Twitter, dijeron que iban a hacer el Nortexit, es como el Brexit, sí, pero el Nortexit. Entonces, pues, yo digo que está bien, ¿no? Yo pienso que está bien, como no tienen agua, pues mejor para nosotros, ¿no? Entonces, aparte de no tener agua, pues solamente nos vamos a tener que volver vegetarianos porque la mejor carne está de ese lado y pues de qué nos vamos a quejar. Pero no creo que pase, pues ahí todavía falta como mucho. Y ya para terminar, 2 personas murieron. Murió Otón Cortés, que fue acusado de participar en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y murió el creador de el Resistol 5000. Entonces, mucha gente ha de estar, pues velándolo, ¿no? Haciéndoles como muchos homenajes a él, con la mona de guayaba. Exacto, con la famosa mona de guayaba. El Frutzi. Entonces, pues sí, descansen en paz estos 2 personajes. Y así nuestras noticias, nuestro resumen de noticias del día de hoy. Oye, pero lo de Otón Cortés sí es importante porque nuevamente se queda en suspenso toda la historia de Luis Donaldo Colosio. Así es. Porque ya vieron que lo habían acusado a él, luego que no fue y que sí fue. Aquello fue como una serie de televisión que por ahí anda, ¿no? Pero, en fin, aunque el hijo de Luis Donaldo Colosio cada vez está más desorientado políticamente, yo creo que realmente no leyó ni a su papá, porque ya ahora está peleado con todos, con el López Obrador y con los partidos y con media humanidad.
El chamaco cree que la política es pelearse con todo el mundo, pero en fin, allá su papá un día se le aparezca y lo reencamine Que le jale las patas. si quiere realmente hacer política, ¿no? Oigan, a ver, pues, ¿a quién tenemos de invitado? ¿A quién vamos a tener? Cuéntenos. Vamos a tener a Luis Miguel Carriedo, que es un analista de medios de comunicación. Discúlpame que te interrumpa, nada más se me olvidó dar la cifra. Desgraciadamente fueron 400, ya pasamos a 406 muertos y contagiados son 5,399. Entonces, creo que por el número de contagios y por este tema que cada vez son más y la velocidad que está acelerándose, pues creo que muy pronto vamos a pasar a la fase 3. Hay muchas versiones en las redes sociales que van a sacar al ejército, que van a hacer como muchas cosas. Pues bueno, esto del fake news ha estado pero duro. Y luego no solamente, ¿se acuerdan de lo que pasó con Eugenio Derbez? Sí. Salió Sí, claro. Marco Antonio Regil a felicitarlo y a llamar a que se haga un llamado a la gente para que empiece a trabajar por ellos mismos. Y bueno, y otra de las cosas que salió un artículo en el Financial Times diciendo que pues no estaba haciendo las cosas bien Andrés Manuel, que tal vez con esta acciones que estaba tomando podría ser un Venezuela. Como dicen, es un peligro para México. Entonces, ¿tú qué opinas de ese artículo, George, antes de que pasemos a... Mira, yo creo que ese artículo del Financial Times es un editorial, es bastante malo, tendencioso y siniestro, como muchas cosas de ese periódico, aunque dicen que es el gran periódico de asuntos financieros. Pero te voy a decir 3 o 4 cosas. Primera, dicen que México va en la ruta de Evo Morales y de Dilma Rousseff. Sí. A Evo Morales lo tiraron mediante el golpe del ejército y la señora esta que está de presidenta, espuria, no supo ni siquiera defender ante la OEA el fraude supuesto que hizo Evo Morales. Después de varios días se dijo que no había habido fraude de Evo Morales para nada y que su triunfo había sido correcto. En segundo lugar, tiran a Dilma Rousseff. Este señor Sergio Moro, que es un agente de la CIA emboscado en el Poder Judicial en Brasil, y por eso sube Jair Bolsonaro, que tiene, entre otras de sus características, la quema del Amazonas, el poder a los militares, la negación de cualquier juicio contra los militares golpistas, y tiene a sus hijos en el gobierno, es igual que Donald Trump, ¿no? Que Ivanka y Jared Kushner están ahí, pues los hijos de este señor Bolsonaro están ahí. Entonces, si tú ves que Bolivia crecía al 5% anual, que era el crecimiento mayor de Latinoamérica, y que por eso tiran a Evo Morales, que cometió un gravísimo error, creo. Hay que decirlo también, porque tampoco hay que tratar de ocultar lo que hacen mal algunos gobernantes que se dicen de izquierda. Este se quería reelegir y reelegir y reelegir. Ya se parecía a Vladimir Putin, que algunos dicen Putin, que quiere reelegirse hasta 2036. Ya hizo los cambios en su país. Bueno, hizo mal Evo Morales, pero la señora Dilma Rousseff no había hecho nada y la quitaron. Y luego a estos dos, el Financial Times los involucra con Hugo Chávez.
y al final habla de Maduro. Entonces, es una revoltura espantosa. ¿Por qué hace esto el Financial Times? Y tiene que ver con lo que dices de algunos estados que según ellos se quieren separar de la federación, que son Jalisco, Tamaulipas, Coahuila, y se me va uno que ahorita lo diré. Estos 4 estados, es cierto, aportan más dinero a la federación que el que les regresan. Por ejemplo, Jalisco, dice Enrique Alfaro, que ellos dan el 7% al Producto Interno Bruto y solo les regresan el 2%, pero es el caso también de antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, porque en el Pacto Federal es para que el centro ayude a los estados amolados, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Puebla, etc. Entonces, si ellos esperan que lo que producen se los va a regresar el gobierno federal, pues están mal de la cabeza, porque el Pacto Federal así es. Ahora, la Confederación Nacional de Gobernadores debería de reunirse y decir, bueno, vamos a redistribuir de otra manera estas cosas. ¿Por qué no se ha reunido? Porque antiguamente el señor Peña Nieto les daba debajo del agua a los del Partido de Acción Nacional, aparte de los presupuestos normales, otro tipo de prebendas y los tenía en el bolsillo. Ahora que no les dan prebendas, como el señor Alfaro, pues se molestan. Pero ¿quiénes son los que están del lado del señor Alfaro? 2 hermanos que son unos zampones de Jalisco desde hace muchos años, que se apellidan Padilla, que manejan la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y muchas otras cosas más. Y por cierto, hoy el rector de la UDG dijo, pues debemos de hacer como Nayarit, ya no dejar entrar a los que vienen de fuera, porque el 51% de los casos de COVID-19 es por la gente que viene de fuera. Bueno, pues en Nayarit lo dijo Antonio Echavarría, el gobernador. Entonces es una locura. Lo que tienen que hacer es, pues sí, vigilancia en las centrales de autobuses y esto, pero querer salirse del Pacto Federal, a la que también está llamando un señor Gustavo de Hoyos de la Coparmex, quiere tirar al Obrador, pues es una locura total. Entonces, incluso alguien dijo, y no un periodista que nosotros veamos respetable, sino lo dijo Joaquín López Dóriga. Dijo, estos 4 estados ya quieren ser los Cataluña de México. Es un error. Bueno, si dice López Dóriga eso, pues ya que te puedo decir yo. Ya expliqué más o menos cómo está esta situación, pero si hasta López Dóriga está en contra de esas locuras, pues ya quiere decir que la cosa se pone terrible, ¿no? Porque está a favor siempre de quien le manda sus regalitos y regalazos, pero ve que esto es una verdadera tomadura de pelo de Alfaro, que quiere ser el próximo candidato a la presidencia de la República y que está jugando a desprestigiar a López Obrador, que no le hace falta a López Obrador muchas cosas para que de repente lo agarren en una y en otra, ¿no? Pues en la mañana él solito se mata, ¿no? Sí, ya. Oigan, ¿qué? ¿Le marcamos de una vez a Sí, Miguel pues sí, Carriedo? ya nos estamos tardando, chicos. Aquí ya estoy marcándole al señor. Cuéntanos un poco. Oiga, pues nada más lo que está... Bueno. Sí, bueno. Ahí está Luis Miguel. Sí. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, Luis Miguel. Muchas gracias. ¿Puedes poner tu cámara o nada más así con audio?
No, sí puedo poner la cámara, pero no sé cómo, a ver. En la parte de arriba. Ya. Eso. Ay, Ya eso, te vimos. muy bien. Ahí estás, perfecto, Luis Miguel. Ahora estás más barbón. Sí, más barbón y con un gusto de estar con ustedes. Gracias. Jorge Meléndez fue mi sinodal de tesis. Mira. En 2001, en agosto de 2001, poco antes del decretazo de Fox, que fue un año después, en octubre de 2002. Entonces para mí un honor. Estamos ante otro decretazo, mi querido Luis Miguel. Exacto. Estamos efectivamente, sí, ante el anuncio de otro decretazo, que serían 3 presidentes los de estos decretos de tiempos fiscales. Díaz Ordaz, que fue el primero, Ajá. después Fox, y finalmente pues López Obrador, que según el anuncio pues sería superar incluso el regalo que dio Vicente Fox, que fue criticadísimo en los medios en 2002, tanto en forma como en fondo. Y bueno, es la misma rutina que al menos se está anunciando. No lo han publicado y eso nos genera la expectativa de que están tratando de rectificar, ojalá, o para que no se los lleven al baile, que bueno, pues yo no creo que es una decisión ingenua, está calculada. Incluso a mí me genera cierta pues molestia que se argumente que el tema del COVID-19, que es verdad que esto implica una crisis económica para todos los medios, para las empresas, pero bueno, esto se anunció en noviembre y esto es un cabildeo que vienen haciendo las empresas desde hace tiempo, este tipo de presión para que les quiten el tiempo fiscal, pues es añeja, ¿no? Viene desde Díaz Ordaz. Entonces, bueno, señalar que se da por esta situación. Además, en noviembre, hay que recordarlo, el propio presidente López Obrador validó un discurso, pues francamente ofensivo para la historia del país, en donde la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión señaló que los tiempos fiscales eran un castigo autoritario a la cobertura crítica que habían dado los medios en 1968, la televisión. Pues todos sabemos ¡Qué barbaridad! Que la televisión no se caracterizó en 1968 por ser crítica del gobierno, era cómplice del gobierno. Televisa, en su momento, lo que hoy es Televisa, pues años después todavía Jacobo Zabludovsky le lavaba la cara a Luis Echeverría también con el halconazo. Es decir, fue una época en donde los medios, por la presión del gobierno, por las circunstancias, por el tiempo, por lo que fuera, pero estaban absolutamente plegados y eran cómplices. Entonces ahora salir con que viene López Obrador a decir, no, es que como fue un impuesto autoritario por el 68, pues es convalidar una mentira histórica que me parece que no debiera de provenir desde la izquierda, desde quienes se dicen de izquierda. Pero bueno, sí, estamos ante la puerta de un nuevo decretazo, al menos anunciado, una reducción del tiempo fiscal que no es propiedad ni del presidente y obviamente no es para propaganda o para promover logros. Eso está prohibido en la Constitución. O sea, no debería hacerlo. Dice que un gobierno democrático no debe hacer propaganda. No, pues por supuesto que no, pero tampoco tiene que regalar los bienes de la nación ni los recursos que corresponden a impuestos. Y no tenemos que olvidar, hay un dato que es muy relevante. La ley, el impuesto que marca el impuesto asociado a los tiempos fiscales, está vigente. Es una ley vigente que viene de 1968, se publicó en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1968 y ustedes la pueden localizar sin problema en la página de la Cámara de Diputados como una ley vigente. ¿Y qué implica esa ley? Implica, es la ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos, vinculadas obviamente a impuestos sobre servicios expresamente declarados de interés público por la ley. ¿Cuáles son estos servicios? Dice, bueno, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación. El artículo 27 constitucional señala que el espectro radioeléctrico, por donde se transmite las ondas hertzianas, donde la porción de aire que se concesiona a Televisa y Azteca es propiedad de la nación, no es un bien privado. Por lo tanto, ellos tienen que pagar este impuesto. La otra discusión de que ya pagan IVA y que pagan el ISR, bueno, pues sí, como empresas mercantiles, pero tienen que pagar por lucrar con un bien finito de la nación. El impuesto vigente es el 25% de sus ingresos. Esa es la dimensión que obviamente
los grandes, no me refiero a las pequeñas radiodifusoras, estamos hablando de las grandes empresas de televisión comerciales, deberían de pagar, según esa ley vigente, el 25% de sus ingresos. Con eso sería más que suficiente para paliar algunas problemáticas del país. Claro, ellos dirán, no, pues nos vamos a la quiebra, sería lo peor. Bueno, ese es el impuesto vigente. Y Díaz Ordaz, el primer decretazo, les permitió pagarlo en especie. Dijo Díaz Ordaz, bueno, el impuesto es 25%, pero yo me doy por pagado si me das el 12.5% de tu tiempo de transmisión, si lo pones a disposición, lo use o no. Y eso equivale, si transmites 24 horas, a 180 minutos. Ese es el 12.5% de 24 horas de transmisión. Es decir, se daba por pagado de Díaz Ordaz el equivalente a 25% de los ingresos, lo daba con 3 horas diarias. Vicente Fox, el 10 de octubre de 2002, en un acto que se conoció como el decretazo, les regaló más, casi todo. Y dijo, no, el impuesto sigue vigente. Me doy por pagado, hago como si fuera equivalente el 25% de los ingresos de Televisa, de TV Azteca, de empresas que aparecen en la lista Forbes, sus dueños. Dice, no, yo me doy por pagado con que me pongas a disposición 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio. Eso vale, según Vicente Fox, el 25% de los ingresos. Con eso se daba por pagado. Pero peor, regala las 3 horas que tenía más o menos a disposición en medios comerciales y luego lo compra con dinero público, con carretonadas de publicidad oficial. Y lo triste en este caso es que, aunque se anunció, y es cierto, que ha habido una reducción considerable de la publicidad oficial, bueno, pues yo leí en la revista Proceso, ahora, por ejemplo, en esta edición, que López Obrador, pues sí redujo, pero sigue pagando millones de pesos a Televisa y a TV Azteca, 303 millones de pesos a Televisa en 2019 de publicidad y 284 millones a Televisión Azteca. Si tienen tiempo fiscal, que ya es es un pago en especie de una cantidad que no corresponde. El 25% de los ingresos de las televisoras no corresponde a 18 minutos. Tendría que ser muchos más minutos o pagar en efectivo, pagar lo de ese impuesto vigente o controvertirlo, cambiar la ley, bajarle el porcentaje. Pero no, dicen, pues págamelo ahí con 18 minutos y ahora dice, te voy a bajar. Además, lo dijo con todas sus letras López Obrador para que puedan venderlo. Eso tampoco se puede porque hay límites de publicidad. Te iba a preguntar porque sí. Yo como presidente te puedo decir, pues yo te voy a dejar que comercialices en tu casa la marihuana, pero si no puedes hacerlo por alguna ley, pues vale gorro lo que yo diga. Claro. Sí, claro. La ley de telecomunicaciones y radiodifusión pone límites a la publicidad y dice expresamente que no se contabiliza para el tiempo comercial los tiempos fiscales o los tiempos del Estado. Entonces, si esos tiempos los cede el Ejecutivo y dice quédenselos, ¿qué significa esto? Bueno, los tendría que eliminar y puede hacerlo por decreto. Hay que señalar que ahorita lo que sabemos es que él dice que los va a reducir, ¿no? Que los va a dijo reducir en noviembre, habló de eliminar, después el vocero sacó unos tweets ahí medio raros que decía, no, nada más el 40% de lo que le corresponde al Ejecutivo. A ver, los tiempos oficiales, es decir, el tiempo aire en radio y televisión a que tiene derecho el Estado mexicano, no el presidente, esos tiempos se conforman por lo que se conoce como tiempo del Estado, que es el tiempo que en la ley, antes en el artículo 59 de la ley de radio y televisión, que se trasladó a la Ley Federal de Telecomunicaciones, también en el artículo 251, son 30 minutos, sea medio privado, sea medio público, o sea incluso emisoras comunitarias. Cualquier señal de radio y televisión tiene que dar 30 minutos diarios. El tiempo fiscal, después del decretazo de Fox, quedó en 48 minutos. ¿Por qué? Perdón, el tiempo fiscal quedó en 18 minutos para televisión y en 35 minutos para radio. Por eso tenemos el tiempo total disponible para el Estado, los tiempos oficiales, fiscal más el de ley para medios privados son 48 minutos en televisión y 65 minutos en radio.
Si el Ejecutivo le baja 1, 2 o 3 minutos a eso, dice que el tiempo que le corresponde es el 40% según, por cierto, la ley Chayote, ¿no? La ley Chayote dice que del tiempo fiscal le va a tocar el 40% al Ejecutivo, lo demás es para órganos autónomos y demás. Lo que iba a decir. Sí, claro. Pero aún, a mí me parece, en tiempos de coronavirus, digamos, ya se aprobó la ley, aunque es anticonstitucional, como ustedes han dicho. Bueno, ¿y cómo va el gobierno a difundir su sana distancia y esto y aquello y lo demás, pagando otra vez? Pues es un absurdo total en un momento en que el gobierno no tiene ni para las nóminas, porque ya las quiere reducir al 50%. Entonces yo no le veo ni pies ni cabeza a esto. No sé qué opinas tú, que eres el conocedor y nos puedes puntualizar al respecto, mi querido Luis Miguel. Sin duda, Jorge, Alejandro, Eric, es una contradicción, es regalarle un bien de la nación a grandes empresas. Seguramente se beneficiarán algunas pequeñas radiodifusoras privadas, pero se van a beneficiar los grandes magnates de la radio y la televisión del país. Cuando el presidente sale y anuncia, por ejemplo, que subdirectores del sector público ya no tendrán aguinaldo, pues al mismo tiempo dice que Ricardo Salinas Pliego o Emilio Azcárraga, que están en la lista Forbes, ellos ya no van a tener tiempos fiscales porque está muy difícil la crisis para ellos. Bueno, me parece que es una situación... bueno, y tiene un dato, Jorge, que sí es grave. Sí está pagando el gobierno, que no debería, sí está pagando, o sea, utilizan decir, es que estamos pagando menos que Peña Nieto. No, bueno, pues qué gran consuelo, ¿no? Casi la mitad, menos que Calderón, ya no pagamos Chayote. Bueno, ellos han utilizado mucho... Pero a Tabasco hoy le dan 100 millones de pesos y a por esto de Mario Menéndez, que me confunden como pariente, yo escribí ahí en esa revista y choqué con Mario Menéndez, les dan también 60 millones de pesos. Digo, pues esos medios no los ven ni después de que están impresos. Bueno, entonces, ¿cómo les das de la presidencia de la República eso y luego a Contralínea 3 casi 4 millones de pesos? Digo, pues, ¿quién decide a quién le dan o por qué? Si son cuates o qué cosa sucede, Luis Miguel, según tú. Efectivamente eso, Jorge, que hay una discrecionalidad en la asignación de publicidad en donde históricamente, esto viene de muchos años, tú lo conoces muy bien, Jorge, sí, ustedes lo han padecido, Eric, Alejandro, la publicidad se asigna, hablas bien de mí, te doy dinero publicitario, hablas mal, te lo quito. Es el no pago para que me peguen de José López Portillo. Bueno, eso legalmente tuvo la oportunidad, tanto este gobierno como el Congreso, donde tiene mayoría su partido, de modificarlo, y dejaron la misma ley Chayote. La ley Chayote está vigente y la están aplicando en este gobierno. Esa ley fue una manera muy vergonzosa de cómo la administración anterior, el Congreso anterior, tuvo que aplicar, tuvo que ir una organización al amparo porque se incumplió los transitorios de la Constitución para generar una ley que reglamentara la publicidad oficial. Pero la manera de regularlo, dice, bueno, ya nos obliga la Corte a regular porque habíamos incumplido. Bueno, lo regulamos idéntico a como estaba vía normativa, es decir, totalmente discrecional. Por eso la ley se bautizó como Chayote, porque el criterio es absolutamente discrecional. Van a decir que no, que tiene algunos elementos. Es una calca de lo que viene haciendo Vicente Fox, Calderón, Peña. Le doy a quien yo quiero, ¿con qué criterio? Pues que demuestren circulación, esos son criterios de simulación. Es discrecional y un ejemplo muy concreto es lo que pasa con Televisa y con TV Azteca. Teniendo tiempos oficiales que ellos dicen que son muchísimos, por eso le están pidiendo al presidente que se los regrese. Además, ya desde las palabras hay que tener cuidado. No es devolverles, no es de ellos. El espectro radioeléctrico es de la nación. Claro. O sea, ahí hay un error de origen en la manera en cómo se ha manejado esto. Y bueno, citaba yo, la revista Proceso habla de 2019, cifras, 303 millones de pesos no me parece poco dinero para Televisa vía publicidad oficial y 284 millones de pesos para TV Azteca tampoco me parece así como, ay, pobremente, ¿no? Me parece una cantidad muy considerable
Y si tienes tiempo del Estado, replicas el mismo modelo de Vicente Fox, en donde le regaló tiempo del Estado y luego se los compró. En este caso, tienes tiempo del Estado, estás pagando con dinero público y aparte estás diciendo, y además le voy a regalar el tiempo para que pueda vender. Eso, bueno, se molesta mucho a veces cuando se menciona, pero no hace mucha diferencia de lo que pasaba en los sexenios anteriores. Y lo peor del caso es que son bienes públicos, no son propiedad ni del presidente. Fíjate, perdón que te interrumpa. No, adelante. Que además, en lugar de darle los 280, lo que sea, a Televisa, ¿por qué no le dan al IMER, a Radio Educación? Hoy pasé mi comentario del IMER, a Radio Educación, y el teléfono tuve que hablar 5 veces porque se caía la línea. Es decir, no tenemos curitas en Radio Educación para que la línea se sostenga porque los teléfonos son muy viejos y demás. Y sin embargo, a los que son medios privados que están por sacar lana y que la sacan comercializando una serie de productos chatarra, que por eso estamos siendo el segundo país más obeso del mundo, se le sigue dando dinero. Yo no entiendo en un presidente que dice que ya abolió el neoliberalismo. ¿Tú lo entiendes así? No, yo creo que precisamente esta lógica neoliberal es endiosar o generar esta idea de que no, es que las empresas tienen que funcionar porque entonces van a generar empleos. Claro, tienen que funcionar y generar empleos, pero empresas que están sus dueños en la lista Forbes y que son magnates, pues regalarles recursos de la nación y luego pagarles dinero público, aunque digas es que es menos que el año pasado, que con Peña Nieto es la mitad, bueno, son millones de pesos que ya los quisiera el SPR o el IMER, que hay que decir, han reducido la publicidad, no solo para temas de cultura, sino, olvídate de la publicidad, el presupuesto de los medios públicos no ha crecido. Yo también muchos años, más de 10 años estuve en IMER y pues nosotros estaba prohibido hacer llamadas, por ejemplo, a celular, aunque fueran entrevistas exclusivas, pues era así con el celular propio, poniendo el micrófono en el altavoz y eso era el pan de cada día. Además era ir a hacerlo gratis, por amor al arte, porque no había recursos. Y ahora uno tenía una expectativa distinta. Y no sigue el tema de endiosar a los medios privados, aunque hay un discurso en donde se dice, no, esto se ha modificado. Pues no, siguen dándole dinero a los medios privados, no hay presupuesto para medios públicos. Y bueno, los medios públicos que hacen un esfuerzo por hacer algunas cosas, a veces muy vinculados a pues ser como, verlos como si fueran una extensión de comunicación social, eso está muy mal, me parece, pero tienen cosas muy positivas también, tienen contenidos buenos, pero a mí me da mucha tristeza ver que ha costado mucho tener frecuencias para que haya una cobertura mayor y tienen que renunciar a esas frecuencias el propio SPR porque no los puede mantener si no tienen recursos. Entonces, bueno, yo creo que hacen un gran esfuerzo, que no se ha volteado hacia medios públicos, pero voy a dar un dato que es relevante, estimados. El día que dio Andrés Manuel López Obrador el informe trimestral, este informe que tuvo su carga, pues, no solamente del COVID-19, ahí sí, las televisoras lo pusieron en el canal 2 y en el 13, nunca dan el 2, ni para los debates presidenciales quieren dar esos canales, las grandes televisoras, porque tienen un gran alcance. Ahí sí se lo dieron al presidente, pero ese mismo día por la noche, el gobierno, que tiene una conferencia, yo creo que es bastante útil, la que hace a las 19 horas sobre temas de salud, ahí sí no se transmitió ni en cadena nacional y demás. Es decir, hay este juego de, bueno, me tratas bien, te doy una difusión masiva en los temas políticos, claro, para que digas que si los conservadores o des tu plan de nación en la cadena nacional. Pero los temas de salud que también le interesan al gobierno y que el gobierno los está difundiendo y creo que bien en esa parte, esos quedan en el cajón nada más en los canales que tienen una buena difusión, pero no una difusión masiva en Televisa y TV Azteca. Bueno, pues un buen gesto sería que transmitieran esas conferencias sin que tuviera que exigirles una cadena nacional o demás, o no todas, a lo mejor una relevante o algunas, pero los ponen en canales de cobertura limitada. Y entonces, ¿por qué ese sí, después del anuncio de los tiempos fiscales? Pues es un poco este juego de
pórtate bien conmigo que te trataré bien y no mi compromiso está con México y estos discursos que pues los hemos escuchado 1,000,000 de veces y tristemente se replica esta forma de apostarle a las televisoras, a las grandes televisoras privadas, pero con un poco de vergüenza, como decir, no, bueno, pues es que ya se acabó el chayote, pues siguen pagando dinero público, bueno, pero es menos, pero tienes tiempo gratuito y no lo usas, pagas y luego regalas el tiempo gratuito a magnates de la lista Forbes. Pues me parece que es una ofensa para el propio discurso que ha enarbolado y que en buena medida el discurso que lo llevó a la presidencia, en el caso concreto de López Obrador. Ojalá que rectifique, yo tengo la esperanza de que sí va a ocurrir. Pero si no rectifica, ¿qué deberíamos de hacer los 4 que estamos aquí y muchos más? Por ejemplo, ustedes podrían sacar un llamamiento y la podríamos llevar a una mañanera, una cosa de esas, porque yo creo que pues también ya es hora de que nos hagamos escuchar de otra manera. Aquí te estamos escuchando muy atentamente y estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Luis Miguel, y yo creo que mis otros 2 compañeros también, pero sí necesitamos hacer un poco de más presión, porque en efecto, tú, yo y los demás, yo porque soy más viejo, que hemos peleado porque la publicidad del gobierno sea pública, no sea a unos cuantos, y se promuevan nuevas voces, que eso es también lo más importante. Yo me acuerdo que en España, no sé si sigan, había dinero para que surgieran 1 o 2 periódicos nuevos al año, les daban un apoyo 2 años y luego ya que volaran solos, y yo creo que en México necesitamos eso, que no sigan. Desde que yo recuerdo están los mismos medios y luego han surgido nuevos que tú dices, van a ser mejor, resultan peores. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Igual en la televisión, ¿no? Es decir, estaba Televisa como monopolio y llega TV Azteca y uno dice, pues va a haber cosas mejores, y salvo los Simpson y José Ramón Fernández, pues es peor. Mirada de mujer. Luego, Imagen Televisión, las telenovelas turcas que nos proyecta, dice uno, Dios mío, es una basofia de la basofia. Perdón, porque interrumpí a Eric Mesa. No, yo solamente te estaba apoyando que cuando llegó TV Azteca, cuando hicieron el cambio, pues hasta las telenovelas, todo el mundo en la redacción de La Jornada, cuando pasaban Mirada de Mujer, se paraban, porque era la productora de Pigmenio Ibarra y todo el mundo quería ahí ver qué estaba pasando. Angélica Aragón. Tuvo gran rating eso. Pero, oye, Alex, tenemos preguntas del público. Preguntas del público, por favor. Dice Ernesto Guerra, pero ¿por qué ahora sí se habla de esto? Aunque sea AMLO, es una forma de transparentar. Luis Miguel Carriedo, antes no se hablaba. Y luego Daniel Chávez, de prosperar este nuevo decreto presidencial, afectará los tiempos de administración el INE en periodo de campaña federal, que creo que esa es una de las grandes preguntas, porque finalmente, y muchos de los que están ahí, que también me ha impresionado, muchos de estos compañeros como Gerardo Villamil, Aleida Calleja y demás, estuvieron en contra de todo este sistema que ahorita está reafirmando Andrés Manuel López Obrador. Entonces también es una pena que estos compañeros no salgan a defender esto que defendieron durante mucho tiempo. Sí, directa al tema de elecciones. Ajá. Hay dentro de la discusión que se ha dado sobre el anuncio del presidente, que no termina de concretarse, no se publica el decreto, y eso a mí me da la esperanza de que esté rectificando y que vaya a sacar un decreto, pues a lo mejor temporal, no sé, algo que no sea de un desastre en este aspecto específico, que es los tiempos del Estado, que es un bien de la nación. El tema electoral. La bolsa electoral está en la Constitución. Quien interprete, lo van a hacer, adelanto, ya lo están haciendo y lo van a hacer. Y hay algunas voces, creo que equivocadas,
que han señalado que se afectaría los 48 minutos electorales. No tiene por qué afectar los 48 minutos electorales. Okay. Esos 48 minutos con minutos, así, no dice porcentajes, dice a partir de que arrancan las precampañas, lo dice el artículo 41 constitucional, Okay. y hasta el día de la jornada electoral respectiva, el Instituto Nacional Electoral administra, sin cobro, 48 minutos diarios en cada señal de radio y televisión. Obviamente, el referente de los legisladores cuando estaban haciendo la reforma de 2007 y pusieron esa cifra, pues era que todo era la televisión, ¿no? Había 48 minutos en televisión, los 18 fiscales y los 30 de ley, pero no, era como un parámetro de referencia, pero no lo pusieron así en la Constitución. En la Constitución dijeron que eran 48 minutos diarios. Bueno, para las personas que nos hacen favor de escuchar y lo que decían, trataré de ir punto por punto. Esto, cuando arrancan las precampañas, hay 48 minutos diarios. ¿Haya tiempo fiscal o no haya tiempo fiscal? Sería un engaño, y lo digo claramente, un engaño, una maniobra de los cabilderos, de la industria y de los políticos que se hagan como que no entienden, o incluso de las ONGs que hagan como que así lo entendieron, que de pronto dijeran, ¡ay! El presidente renunció a 7 minutos, a 5 minutos. Lo que renuncie lo veremos en el decreto, porque ahorita todo sería especulación a partir de lo que dijo, pero dijo que le va a bajar. Entonces, pues fíjate que hay elecciones y pues ya no alcanza el tiempo oficial, entonces páguenmelo. Exacto. Por ahí va, habría que ver la portada, por ejemplo, la revista Vértigo de esta semana, ya preguntan cuándo el INE, que Vértigo es TV Azteca. Bueno, está claro que la agenda va para que los tiempos, pues obviamente, se paguen. Pero el decreto del presidente no implica eso. Aunque el presidente renunciara a los tiempos, en elecciones tienen que ser 48 minutos diarios gratuitos. No afecta los 48 minutos de época electoral. Sí afecta, cualquier reducción al tiempo fiscal, afecta los tiempos de los partidos y del INE de manera inmediata cuando no hay elecciones. ¿Por qué? Porque la Constitución señala que cuando no hay elecciones, los partidos tienen acceso a radio y televisión de manera permanente, lo que le llaman en el argot electoral el periodo ordinario. No hay elecciones. Hoy, por ejemplo, no hay elecciones y los partidos tienen spots. Esos spots, ¿cómo se calculan? Dice la Constitución, del tiempo disponible para el Estado. ¿Y cuál es el tiempo disponible para el Estado? Pues es el fiscal y es el del Estado, el que está en la ley, así se llama del Estado, perdón el pleonasmo, pero dice la ley tiempos del Estado, los 30 minutos más los fiscales. Por eso, ¿cuánto tiempo tienen los partidos en televisoras privadas? Pues los 30 minutos más los de ley, más los 18 fiscales. En las privadas, el disponible para el Estado son 48 minutos. El 12% de ese tiempo es el que se divide a mitad partidos y mitad autoridades electorales. En radio son 65 minutos el tiempo disponible, en radio privada. Pero en medios públicos o comunitarios solo hay disponible para el Estado 30 minutos. Por lo tanto, cuando el INE hace el cálculo de las pautas de periodo ordinario, como hoy, es diferenciado. Medios privados, televisión, tiene más minutos, radio tiene muchos más minutos, radio privada, y medios públicos tienen menos minutos. Por eso sí se afectaría con cualquier decreto que redujera el tiempo fiscal, se afectaría de inmediato la bolsa de cálculo para partidos políticos y autoridades electorales en época no electoral. O sea, no es nada más renunciar al tiempo del presidente, eso también yo creo que le explicaron mal ahí quien le pasó las tarjetas o lo que le hayan dicho los propios empresarios. Sí se afecta, y bueno, pues tendrán que hacer algún vericueto para poner algún transitorio o algo. Decía Ernesto Guerra, que le mando un saludo, que de estos no se hablaba, bueno, en Televisa nunca se ha hablado de este tema, más que diciendo que el tema era una imposición de Díaz Ordaz. Ese discurso sí es cíclico. En medios especializados, sí, afortunadamente yo recuerdo la portada de Zócalo de 2002, fue una portada grande, con textos críticos, por cierto, Jorge Meléndez, Genaro Villamil, en aquel entonces, se llamaba La traición de Fox, fue la portada del periódico Zócalo, todavía era periódico Zócalo, y muchos medios, Proceso, me acuerdo un reportaje muy, muy completo de Álvaro Delgado, como en el Hotel Sheraton María Isabel, precisamente se había redactado en una suite ese decreto, que fue vespertino para anunciarlo, recordarán Marta Sagún y demás. Es decir, esto no es nuevo.
es un proceder de la industria, lo hace muy bien, tiene cabilderos muy eficientes que estudian los temas y que ya están viendo siempre la siguiente jugada. Y bueno, los políticos, que además, pues, generalmente cuando la televisión le dice, oye, te voy a hacer una entrevistita, aunque sea un programa que no tiene ni rating, no es, o en Proyecto 40 o en Sport TV, ay, no dicen, ya soy muy famoso y me conviene ayudarlos y votar. Y bueno, ellos tienen un aparato de cabildeo muy eficiente que sí trabaja. Ojalá que trabajaran así los legisladores que les hacen el juego y los asesores del propio gobierno y del presidente, que tristemente pues lo están o engañando o no le están poniendo las agendas completas, pues seguramente se sienten presionados y cometen es un error pensar que estar bien con la televisión es garantizar buen trato y que te vaya bien en las encuestas y en las urnas. El mejor ejemplo es López Obrador. A López Obrador le tupieron muchos años los medios y pues, Calderón, el propio Fox. Fox, cuando hizo el decretazo, la elección intermedia era la de 2003. El decretazo es en 2010, en 2002, el 10 de octubre de 2002. ¿Y qué pasó? El PAN perdió la mayoría. Inmediatamente. Es decir, el entregarle todo a la televisión y a los grandes magnates no garantiza un buen trato. A lo mejor te van a transmitir un discurso como el del informe que le transmitieron, por cierto, en cadena nacional voluntaria, el del 5 de abril, el informe que dio el presidente. Sí lo transmitieron muy comedidas las empresas de televisión, Televisa y Azteca. Pero pues eso no garantiza nada más que si quitas el tiempo fiscal, pues sí lo que vas a generar es un daño a futuro sobre un bien de la nación que, pues, lejos de ayudar, va a afectar a los mexicanos. Y vas a pasar a la historia como el del decretazo 3. En ese tema, a lo mejor en otros te va muy bien, pero en ese tema, pues, estarás al nivel de Díaz Ordaz y de Fox. Les permitió a las empresas pagar en especie, uno con 3 horas, otro con 18 minutos y otro, pues, quién sabe con cuánto, a lo mejor con 10 minutos o con nada. Esperemos que no, esperemos que esto no se concrete, pero sí a mí me queda claro que no es algo, ni está vinculado a ayudar la crisis del coronavirus, o si es así, pues fue adivino en noviembre, porque esto se anunció en noviembre. Y es un regalo, eso es cierto, es un regalo a las televisoras. Me parece que sí se tiene que hablar de este tema, qué bueno que lo se esté discutiendo aquí, pero bueno, hay esta como lógica de decir, bueno, pues es necesario, sí, no hay de otra. Y había por ahí otra pregunta que se me fue, decía Ernesto, lo de hablar del tema. Ajá, del INE. Sí. Lo del INE, pues es esto. Sí, lo del INE, a mí me preocupa esa interpretación que se está sembrando. Sí. La idea de que el decreto, si le baja un minuto, ya no van a ser 48 minutos los disponibles para el Estado. Con un minuto que le baje. En Televisa, por ejemplo. Con un minuto que le baje, ya quedarían 47 minutos con esa interpretación. Pero es una interpretación equivocada porque la Constitución dice, cuando arrancan precampañas son 48 minutos. Y un ejemplo de que esa es otra bolsa, no es una bolsa que dependa de los tiempos fiscales. La han vinculado, pues, para no cobrarle los tiempos fiscales, más la bolsa electoral. Es por eso. Y la prueba de esto son los medios públicos. Los medios públicos solamente tienen 30 minutos disponibles. Cuando hay elecciones, suben a 48 minutos. ¿De dónde salen los otros 18 minutos? Pues de que la bolsa es constitucional, de que el mandato es constitucional y los tienen que poner a disposición. Eso me parece que sería uno de los riesgos que sacara un decreto el presidente, dijera, quitamos 10 minutos del tiempo fiscal, que ya no los voy a usar. Perfecto. Y luego las televisoras van a decir, pues ya no alcanza para el electoral, pero no hay problema, que me trasladen los partidos políticos el dinero, y o el INE, o el gobierno, para que me pague lo que le falta, y ahí nos vamos llevando. Esa interpretación, pues, vamos, es casi un hecho que la van a tener, o a algunos se les va a ocurrir, y la van a litigar. Y la clase política, pues, no siempre está como muy ávida de ir por el interés público y de votar lo justo. Entonces, pues, si esa interpretación llega al Tribunal Electoral, pues o llega a alguna instancia de la Secretaría de Gobernación o alguna instancia que amerite cierta interpretación, pues van a estar volcados los cabilderos y son muy buenos haciendo su trabajo. Estamos viendo que le ponen palabras en la boca hasta el presidente de la República diciendo que Televisa en el 68 era muy crítica
del gobierno. Pues eso me parece indignante y todos deberíamos de ponerlo sobre la mesa nuevamente en una comida de los empresarios de la radio y la televisión. Se dicen este tipo de cosas, nada más que ahora, pues tristemente las avaló el presidente, que ha padecido como actor político esta lógica de los medios en donde te cierran espacios dependiendo de la coyuntura política. Vimos en 2006 cómo le fue a López Obrador poco después de 2006 en los medios, en los grandes medios, y cómo la publicidad fluía y las prebendas para los medios. Pues está en él no repetir esa lógica, y en un momento, como decías, Jorge, ahora necesita el Estado mexicano, con toda legitimidad, espacios de comunicación por la crisis sanitaria. Que no los regale, que los ocupe. Que los ocupe. Está bien que no quiera ser autoritario y ordenar, porque tiene derecho a ordenar cadenas nacionales. Está bien que no las quiera ordenar, porque entonces los medios van a decir que les están expropiando el aire, que no es de ellos, que es de la nación. Está bien, no las ordena, pues que ocupe los tiempos oficiales en vez de estar pagando, quienes del gobierno federal los estén pagando, porque 303 millones a Televisa en 2019 y 284 a TV Azteca. Mejor que ocupen el tiempo gratuito y esos recursos los redistribuyan para actividades de su proyecto de nación, de su actividad y su responsabilidad de gobierno, y que cumpla obviamente las expectativas pues que se depositaron en él, ¿no? Claro. Oye, eso creo. Y Ernesto Guerra nos vuelve a preguntar por qué los personajes que pelearon tanto por los tiempos libres hoy han cambiado de posturas desde su óptica a cualquiera de los cuatro. Pues, bueno, pero Jorge, no todos, hay algunos que seguimos aquí de necios en las mismas y que hemos dicho eso que yo decía, es decir, que el gobierno tenga una bolsa de dinero, que la reparta públicamente, pero que la reparta no solamente para los grandes, sino para los pequeños, para los suyos, que están en decadencia por muchas razones técnicas incluso, y que aliente a nuevos periodistas. ¿Por qué alentar a los vejestorios como López Dóriga y esos que ya pues deberían de jubilarse porque ya han mamado mucho de la ubre desde hace muchos años? Y tú decías ponerles palabras en la boca, ¿no? Yo recuerdo al gran Ríos que ponía billetes en la boca de los periodistas, ¿no? Es decir, en lugar de hablar, pues sacaban billetes por la boca. Entonces yo creo que ya basta de ese periodismo, y hay que hacer un nuevo periodismo para informar realmente de lo que pasa en este país, y no ese tipo de telenovelas y cosas que hay, que vemos repetirse. Yo, de veras que a los presos, digo, pobrecitos, es una doble tortura. Tienen que ver en las noches de la televisión lo mismo, pero en fin, es otro cantar. Pero hay algunos, y Luis Miguel está entre ellos y muchos más, que todavía seguimos necios en que esto tiene que cambiar. Pero tú tienes la palabra, Luis Miguel. No, sí, yo estoy de acuerdo, Jorge, Eric, Alejandro, y de acuerdo con Ernesto Guerra, que pues muchos de los que antes cuestionaban esto ahora ya no. Bueno, es entendible que cambian los tiempos, cambian las alineaciones. Ahí creo, no sé, ustedes sabrán mejor que yo, esta lógica de quienes de manera genuina creen y apoyan y están con el gobierno, dicen, ay, por supuesto no están de acuerdo, pero les da como vergüenza reconocer que están en desacuerdo con esto, porque dicen, ay, no le vaya yo a hacer el juego a la derecha, a los conservadores. Y yo creo que es peor, es esta lógica de quedarse callados ante una situación que evidentemente es reproducir. Puede ser peor incluso que el decretazo de Fox. De ese tamaño es la discusión. Y no criticarlo, no poner... Hay personas que me han dicho en privado, amigos a quienes yo aprecio mucho, que no, que esta es una jugada para cobrar impuestos. No es verdad. El tiempo fiscal es una manera de pagar en especie un impuesto grandotote. Ese impuesto nunca se ha cobrado, a lo mejor es injusto o no, pero está vigente. Y es 25% de las ganancias de las grandes televisoras, radiodifusoras.
se paga en especie. Si reduce los minutos, pues está renunciando a un impuesto. Entonces el discurso no es consecuente con lo que ha defendido la izquierda. Entonces creo que también hay como situación de no decir nada para no hacerle el caldo gordo a los detractores o a los críticos, o incluso para que no me vayan a calificar de traidor a la patria o de traidor a la causa o algo así. Y entonces, bueno, hay como un congelamiento de las voces críticas que hace y bueno, pasos en falso. Tampoco es mi ánimo molestar a colegas que han tenido una trayectoria importante, pero ahora aplaudiéndole a Salinas Pliego, cuando Salinas Pliego sale a decir que el virus no hay problema, que es imaginación. Sí, que salgan a trabajar. Digo, por favor, ¿no? Me parece que esta parte sí hay que tomarla en cuenta como un ejercicio crítico. Yo sé y creo que estaríamos de acuerdo muchos en que hoy es tiempo de apoyar el tema de la salud, que eso es algo prioritario, pero no renunciar a la crítica, y habrá tiempo para discutir no solo este tema de los tiempos fiscales, que ojalá que no haya un arrodillamiento del gobierno y les regale un bien de la nación a los grandes magnates de siempre. Ojalá que no, porque eso de verdad lo espero. Pero la justificación, perdón. Sí, no, adelante. No, pero la justificación que él tenía es de que como ya estaban en internet, que eran las benditas redes sociales, por eso hacía el otorgamiento de estos, porque ya era necesario, o que ya era suficiente con el internet o con las redes sociales que ellos tenían. Eso fue lo que dijo en la mañanera. Pues hay dos respuestas. Una, si eso es así, ¿por qué le pagó 303 millones de pesos a Televisa en 2019 este gobierno y 284 millones de pesos a TV Azteca? Primer tema. Y segundo tema, que es muy importante, es falso. Las cifras del INEGI muestran que la televisión sí tiene una penetración en todo el territorio nacional. La radio y la televisión, Jorge no me dejará mentir, hay zonas del país que hasta hace poco tiempo ni siquiera tenían, ni tienen, a veces por periodos del día, luz. Yo recuerdo las radiodifusoras de Jesús María en Nayarit, por ejemplo, del anterior Instituto Nacional Indigenista. La radiodifusora era un medio de comunicación privilegiado, no había ningún internet, ni redes sociales, ni bots, ni todo de eso, no llegaba. Llegaba la radio, y la radio con pilas, porque no hay luz en la zona. Y eso, digamos, ya cambió, pues no hay mucho territorio nacional que no tiene cobertura de internet. Claro, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en esa zona sí hay redes sociales y bots y hasta internet gratis en los parques, ¿no? Sí, claro, pero no en todo el país. Ahora, creo que está bien lo que señalan hay que bajarle a la propaganda, eso está bien, pero pues yo no espero que el presidente de la República utilice los tiempos fiscales para propaganda, eso sería una traición al interés público. Son para comunicar y necesita comunicar. Él lo entiende bien, por eso hace las mañaneras y por eso hace las nocturnas con López-Gatell. Bueno, pues hay información relacionada ahora mismo con una epidemia en donde los tiempos del Estado no son para propaganda. Que dé el ejemplo y que los utilice para información útil a la sociedad, que creo que ocurre con la conferencia de la noche. Bueno, pues que podrían hacer algunos promocionales y eso sí tendrían un impacto en zonas alejadas, pero no solo en zonas alejadas, en mucha parte del país que no tiene redes sociales o internet. Ahora, si eso fuera el caso, bueno, entonces que dejen de destinar la totalidad de los recursos de publicidad oficial a las grandes empresas. Es una inmoralidad, en mi opinión, y no es un tema de este gobierno, más bien fue de los gobiernos anteriores donde llegó a límites insospechados, regalar el tiempo y luego pagarlo, regalar lo que es público y luego pagarlo con recursos públicos, que es un poco lo que ocurre con temas como el Teletón. Qué bueno que haya fundaciones que se dediquen a atender problemas de discapacidad, que son obligación del Estado que no cumple, pero qué vergüenza que vayan gobernadores, presidentes, políticos de todo tipo a entregar el donativo de recursos públicos para hacerse publicidad en un sello de decir, la responsabilidad del Estado no la atiendo, porque tengo abandonada la discapacidad sin presupuesto. Pero hay un grupo de empresas que lo hacen, le doy el dinero a las empresas, que es dinero público, para que me saquen ahí como muy dadivoso, como muy amigable. Sí, esa lógica creo que es la que hay que combatir, y la puede combatir el gobierno muy fácil, usando los tiempos fiscales para informar y no para propaganda.
no tiene por qué regalar, y si se los quiere regalar a los medios, perdón, esa no debe ser la decisión del presidente, es un recurso de la nación, no es su tiempo, no es su espectro radioeléctrico, y no puede devolver lo que no es de ellos, lo que es de todos los mexicanos. Yo me parece que podría reorientar, podría cobrarles el impuesto y a lo mejor reorientarlo para programas sociales, que creo que es una de sus buenas actividades, ¿no? Siempre y cuando les quite como esas tentaciones clientelares. Creo que es un gran elemento los programas sociales. Bueno, pues que le meta recursos en vez de metérselos a Televisa. No creo que le afecte a la lista Forbes, ni a Ricardo Salinas Pliego, ni a Emilio Azcárraga, pues que esos milloncitos que dicen que son pocos, a mí no me parecen pocos, cientos de millones, pues los reorienten para otras actividades del Estado mexicano, que el propio gobierno cumpla con su agenda, que es una agenda muy ambiciosa en el tema social. Bueno, pues que se quite un poco esa lógica que han tenido las administraciones pasadas, que tanto cuestiona con justa razón, de sometimiento a las televisoras, que no reproduzca eso, que alguien le explique que esas rutinas de cabildeo ya existen, que el mismo discurso ese de que en el 68 y que fue un impuesto autoritario, ese discurso ya lo dijo Fox y Marta Sagún, pues que no reproduzca el discurso o que revise la historia. Y tiene gente que conoce bien el tema, pues que no les dé miedo decirle, oiga, señor presidente, pues fíjese que eso es un engaño, mire, aquí están los datos, ¿no? Claro. Pero bueno, les pasó con la ley Televisa, ¿eh? Ya. Recordemos que después pidieron disculpas, pero les pasó con la ley Televisa. Entonces ojalá que ahora no pidan disculpas, están en tiempo para rectificar y sacar un decreto con unas características en favor del interés público y no de los grandes magnates de siempre. Gracias. La pregunta es, ¿se va a acabar la hora nacional o no? No, la hora nacional, no, de hecho ya la reformularon, diciendo que ahora le están metiendo una lógica más. No, la verdad no he tenido oportunidad de escuchar la nueva hora nacional, pero bueno, yo tengo la expectativa de que los espacios públicos se utilicen en beneficio de la sociedad. Lo mejor, creo, sería apostar a medios públicos y tomar el riesgo. Esto es en beneficio a futuro, el riesgo de darles verdadera independencia y no esta tentación de verlos como están para sacar el discurso oficial, para entrevistar al secretario y que hable de lo maravilloso que hacen las cosas. O sea, quitarle esa lógica. No son oficinas de comunicación social, hay ya oficinas que hagan. Me parece que eso creo que pudiera ser un buen legado de esta administración para los medios públicos y para los espacios públicos, como la hora nacional, ¿no? Entonces, muy lejos vamos a estar de ser como tener una BBC en México. Pues yo espero que no, pero la realidad dice que sí. Pero parece que sí. Yo creo que estamos muy lejos, desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, y yo a los compañeros que respeto y que están a cargo de los medios ahora del gobierno, veo que hay pocos cambios, y creo que hay que ser muchos. Yo los respeto a quienes están ahí, a Leida, a Genaro, a Gabriel Sosa, etcétera. Sí. Tienen muchos años. Pero yo creo que hay que ir más, a fondo. Pero en fin, ese es mi punto de vista y por eso luego me quedo solo, pero no importa. Como dijera, yo también. Me ya muerto, la historia me absolverá. Sí, eso suele suceder en esta batalla y por eso te llamamos Luis Miguel y por eso te aprobamos en la Facultad de Ciencias Políticas con menciones, porque eres un analista muy agudo desde entonces y lo sigues siendo y eso me da mucho gusto. Fue en la UAM, debo decir. En la UAM Xochimilco. Sí, en la UAM. Y con Virgilio Caballero, por cierto. Estaban a la UAM, sí, tienes razón. Sí, con Virgilio Caballero, Beatriz Solís y los dos sinodales externos, el maestro Jorge Meléndez, que para mí es un honor estar contigo, Jorge, y estuvo también Ricardo Layo. La tesis fue Derechos e Investigaciones de la jornada periodistas. De Ricardo. Ajá. Sí, claro. Un abrazo y un saludo para ellos. La memoria de Virgilio Caballero, un tipazo de primero, un gran maestro. Sí. Pues muchas gracias, Luis Miguel, y pues te estaremos buscando para otras ocasiones. Sí, porque esto todavía falta, ¿no? Termine. Sí. Todavía esto falta. Entonces, cuando den el decreto, pues estaría bueno platicar contigo ese día que lo anuncie.
Yo Así es. le pido a mis amigos entusiastas del nuevo gobierno que no se enojen, al contrario, que les pediré disculpas, les haré fanfarrias si rectifica el presidente no se hace un decreto vergonzoso como los que ya hemos tenido. Ojalá que yo sea el que esté equivocado y que esto no es un regalo. Tú y yo nos comprometemos a invitarlos a comer, hacemos nuestro cochinito tú y yo, e invitamos a nuestros amigos a comer y los felicitamos. Y si no, pues seguiremos diciendo que andan por la ruta equivocada quien haya hecho el decreto. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Ojalá que no haya decretazo 3, ya lo veremos. Hasta luego, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Un placer estar con ustedes. Igualmente, gracias. Perfecto. Oiga, chicos, pues está viéndonos Lucía Meléndez, compa. Como siempre. Fernanda Sánchez, Valeria Contés, Porfirio Toledo Delgado, Brenda Salazar, Jocelyn Pantoja, Vania Samayoa, Carlitos G. Guerra, un gran abrazo a mi buen Carlitos, Luis Enrique Olivares, el Tato, Alberto Arnaut, Erika Paz, Lorena Velázquez, tu sobrina, mi querido. A Lorena Velázquez. Oye, mi familia me ve, qué mala onda. A ver, déjales marco. Que me vea a Lorena Velázquez hay que llamarle uno de estos días para que nos platique cómo está el asunto en Francia. Así es. Que está en Francia y valdría la pena que ella nos diera el testimonio de cómo han pasado estos meses en Francia. Pues ya les volvieron a dar más encierro y pues creo que se va a alargar un poco más la cuarentena. Y parece que sí. Van a empezar a hacer paulatinamente el regreso a la normalidad. Ellos ya empezaron a sacar un programa para hacerlo paulatinamente. Dígame, señor. Y Marucia Samayoa dice, muy bien dicho, Jorge, en tus comentarios. Manuel Betancourt, Judith Colibrí también nos está viendo. Y Jorge A. Martínez, Luis Carrero sería un gran asesor en medios para la presidencia, dice. Claro. Ahí tienen a Jesús que nada más dice, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y lo ponen ahí a leer las epístolas de Mechoro Campo o de quién eran. Así es. Pues bueno, chicos, creo que con esto, si no tiene nada más, terminamos este programa. Terminamos. Oigan, pues, por favor, los que quieran que se anuncien aquí, lo vamos a hacer gratuitamente, si quieren, para que nos digan cuáles son los productos que tienen, qué es lo que pueden ustedes vender en esta época que, pues, ha sido como una crisis para todos. Entonces, pues, la manera en que nosotros podemos ayudar es compartir la información que ustedes tienen de los productos y servicios que dan y, pues hagamos una sinergia entre ustedes y nosotros. Y pues ya saben que es lo mismo que les vamos a pedir siempre. Compártanos, síganos. Si pueden donarnos, pues, dónennos. Dónenos, que ahí está para que nos donen 10, 5, 20, 50 pesitos, un millón, así como a los grandes medios nos pueden donar un millón. No beban, dónennos. Exacto. Y ya para que ya no se nos frise tanto el George. Así es. No estoy feliz. Al contrario, estoy feliz ahí con este asunto. Y bueno, y ahí dejamos, sí, como dices, el de donaciones está por PayPal, también hay una cuenta para donar. Entonces, ustedes ahí nos donan, avísenos para también mencionarlos en el programa. Sí, y cualquier cosa que ustedes serán quieran parte ver, de este programa.